Hola, buenos días, tardes o noches, como nos encontremos. Mi nombre es César Carrizales de la Facultad de Derecho y el día de hoy vamos a iniciar con el examen de Derecho Civil, el cual va a consistir en que voy a grabar este video que tiene que ser por lo menos de 5 minutos en la que vaya a explicar todos los conceptos que vimos en el primer bloque del curso. Aquí voy a utilizar de apunte el cronograma que nos fue brindado por nuestro profesor, en el cual están todos los conceptos y de ahí me voy a basar para poder explicar cada uno. ¿Ok? Bueno, ya que finalizamos con la bienvenida y el encuadre de este examen, vamos a comenzar con el concepto número uno, que es el derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? Es la rama del derecho que se encarga de regular es la palabra, ¿no? Las relaciones entre seres humanos, la parte patrimonial, porque recordemos que tenemos derecho a tener bienes, o sea, el derecho a la posesión. Eh, tenemos, bueno, también la parte familiar, que es otra parte que es regulada por el derecho civil. Hay que tener cuidado con la parte de lo de las deudas, porque si bien lo civil, muchos de los contratos pueden llevarse por esta rama, lo cierto es que, por ejemplo, títulos como pagarés o algo por el estilo, eso se cobran desde la vía ejecutivo mercantil, no desde lo civil. Así que bueno, por eso es por lo que no voy a decir todas las cosas se llevan desde aquí, o todo lo relacionado a se lleva desde acá, sino una gran mayoría porque pueden haber excepciones. Eh, Vamos a iniciar entonces con el segundo punto, que es la definición del acto jurídico, que en este apartado vimos lo que son los hechos jurídicos y los actos jurídicos. En esto de acá, bueno, primeramente, ¿qué es un hecho y qué es un acto jurídico? El hecho, bueno, aquí la palabra clave es la voluntad, ¿ok? El hecho no necesariamente tiene una voluntad, y digo no necesariamente porque puede que sí, pero básicamente es una noticia, algo que ocurrió, que puede generar consecuencias jurídicas o una reacción por parte de lo jurídico, ¿no? Eh, en cambio, el acto jurídico, ya por ejemplo estamos empezando a tocar temas de algo procesal, ¿no? Por ejemplo, el redactar un documento jurídico, una demanda o algo por el estilo, eso es un acto jurídico que tiene una clara intención, una clara voluntad de generar alguna consecuencia jurídica, alguna reacción jurídica. En ese caso, por ejemplo, el hecho puede llegar a ser, no sé, que fui asaltado, ¿no? Que alguien cometió un delito contra mí. Ahí, por ejemplo, pues los hechos fueron que una persona apareció frente a mí con un arma exigiéndome mis pertenencias, ¿no? Posiblemente ahí no hay una voluntad de generar una reacción jurídica contra él, contra quien me asaltó, porque pues él claramente quiere evadir sus consecuencias, ¿no? Pero esta persona a la hora de huir y demás, puede con eso generar que yo haga un acto jurídico como el hecho de denunciarlo y como el hecho inclusive de llevarlo a querella o algo por el estilo, que estamos hablando de algo penal. Viéndolo, mm, estoy pensando en algo que podría... Sí, viéndolo desde algo de civil, se me ocurre también. Por ejemplo, si yo llegara a tener un hijo, ¿no? A la hora de tener el hijo, o sea, el hijo nace, eso es un hecho, tal cual nació. El acto jurídico, ya ahora, por ejemplo, se me ocurre que podría llegar a ser registrarlo, porque eso, a la hora de hacer eso, que más adelante vamos a hablar del goce y el ejercicio de los derechos, ¿no? Pero en ese momento esta persona pues ya prácticamente adquiere su goce de derechos, ¿ok? Eh, pero bueno, en ese caso esa es la diferencia. El acto ya es algo que se hace con una voluntad de generar alguna consecuencia o alguna reacción jurídica. Y el hecho, pues bueno, es meramente lo que pasa y eso puede o no puede generar reacciones jurídicas o consecuencias jurídicas. Dubit, que fue un pensador francés, él pensaba que la voluntad no es lo que importa, por así decirlo, ¿no?
para que algo pueda ser jurídico, sino más bien la reacción social. Debo decir que, más bien la acción social, ¿no? Pero debo decir que yo, ejerciendo mi derecho a la opinión, ¿no? Yo pienso que tiene que ver con los dos. Porque, por ejemplo, estamos hablando de usos y costumbres en la cual, si una sociedad, por ejemplo, ve perfectamente bien lo que es el canibalismo o algo por el estilo, o incluso la endogamia, ¿no? O sea, de solamente casarse entre miembros de la misma familia, pues bueno, eso en ese lugar no va a estar prohibido. En ese lugar, si es que acaso la gente lo ve bien y tal cual, aunque podamos pensar, ¿no? Que nosotros culturalmente eso es terrible, ¿no? Y hasta sabemos por qué motivos. Pero en ese lugar está perfectamente bien. Muy seguramente en ese lugar no va a ser algo que sea ilegal o algo que esté penado por la ley. Entonces, yo creo que la parte social tiene muchísimo en qué es lo que quiere la gente. La gente quiere que no se robe aquí, pues bueno, se vuelve penado el robar. La gente quiere seguridad jurídica, ¿no? O quiere seguridad desde el hecho de que el gobierno sea quien tiene el monopolio del poder. Ah, bueno, por ahí se va. La seguridad ahora depende del Estado, ¿no? Pero eso, ahí está la parte social, de qué es lo que la gente quiere y en teoría el Congreso de la Unión está para hablar por lo que el pueblo quiere para hacer las leyes que posteriormente el poder judicial va a hacer ejercer. Pero bueno, la realidad, no me voy a poner a hablar de eso porque creo que ya me pasé de los 5 minutos y pues creo que no acabaría, ¿no? Y apenas voy en el punto 2. Entonces, bueno, yo pienso la verdad que la voluntad, por supuesto que tiene que ver. Por ejemplo, una voluntad de hacer daño, una voluntad dolosa, por ejemplo, por supuesto que hace la diferencia entre en un asesinato, de que sea un asesinato de primer grado o un asesinato de tercer grado, ¿no? O sea, la diferencia entre algo terrible y algo inclusive incidental. Hablando de que una persona atropelló a otra persona, pues bueno, si hubo una voluntad de intentar asesinar a esa persona, por supuesto que es diferente al hecho de que, bueno, fue un accidente, no lo vi, por ejemplo, ¿no? No tuve idea y yo hubiera querido evitarlo, pero de plano no lo vi, estaba totalmente de negro en la noche y me fue imposible verlo, ¿no? Físicamente era imposible el tratar de, para mí, el poder evitarlo, ¿no? Eso hace una completa diferencia, ¿no? Cuando al final el hecho jurídico fue exactamente el mismo, una persona perdió la vida a razón de otra persona, ¿no? Ok. Bueno, ya con eso vimos el análisis y la definición del acto jurídico y la diferencia entre hecho y acto jurídico. Vamos a lo siguiente para no tardarme aquí pues toda una hora entera o algo por el estilo. Elementos de validez del acto jurídico. Primeramente estamos hablando de la validez, licitud. Vamos a hablar de la validez y licitud, ¿no? Primeramente la validez. La validez son las características que algo tiene que tener para que sea legítimo, para que sea, por supuesto, surcan los efectos jurídicos que se esperan de dicho acto jurídico, ¿no? Em, Estoy pensando en ejemplos. Bueno, en lo que se me ocurre algo, vamos a pasar a la licitud, ¿no? La licitud es un tipo de validez. El hecho de que algo sea lícito o no sea lícito significa que viene positivizado en la ley vigente, ¿no? Para que algo pueda llegar a ser válido, para que algo pueda ser legítimo, tiene que ser legal, por así decirlo. Lícito significa legal, ilícito significa que no es legal, dígase ilegal, ¿ok? Que va en contra de la ley, que va en contra de las buenas costumbres, por así decirlo, que va en contra del bien común, por ejemplo, ¿no? Ahí en criminología, pues podemos pensarlo inclusive como algo antisocial, que va en contra de la sociedad, ¿no? Muchas veces pensamos que antisocial es ser retraído socialmente, de que no, a mí no me gusta socializar y soy antisocial. No, antisocial es ir en contra de la sociedad, ¿no? El hecho de hacer daño, el hecho de hacer cosas que desde el derecho se ven como delitos, ¿no? O como algo que no está bien. Vamos. Eh,
Pero bueno, en ese caso, para que algo pueda ser válido, por ejemplo, o sea, que tenga validez, por ejemplo, tiene que ser lícito. Por eso digo que lo lícito es un tipo de validez. Con eso ya pusimos, por ejemplo, un ejemplo de hechos y actos ilícitos. Voy a poner un ejemplo, no sé, algo extremo incluso, ¿no? Que inclusive hasta podemos ver como obvio, pero esos son los mejores porque pues difícilmente cabe duda al respecto, ¿no? Por ejemplo, dos personas, un contrato se incumple, ¿no? Pero ese contrato hablamos de algo particular, por ejemplo, ¿no? Resulta que dos personas decidieron robar un banco. Por lo tanto, hicieron un contrato en donde dijeron cuando demos el golpe y robemos, pues yo me llevo la mitad y tú te llevas la mitad. ¿Cómo la ves? Los dos estuvieron de acuerdo, firmaron y pues hicieron el contrato y todo, ¿no? Pues resulta que después del golpe uno de ellos dice, oye, ¿sabes qué? Pues aquí está todo el dinero, pues no te voy a dar tu mitad, ¿cómo la ves? Y hazle como quieras, ¿no? Y que el otro le diga, te voy a demandar para que cumplas tu parte del contrato, ¿no? Pues bueno, de entrada ese contrato no puede ser válido porque es ilícito, o sea, viene a partir de un suceso ilícito. Por lo tanto, eso de ahí, por supuesto, pierde por completo validez y es a ver, espera, ¿estás confesando que robaste un banco frente a una autoridad como un juez? O sea, bueno, total. Algo así podemos entender como la validez y la licitud. La validez son las características que algo tiene que tener para el hecho de que sea válido. Mientras que la licitud es aquello que podemos entender como aquello que es legal. Un tipo de validez que es lo legal. Si algo no es legal, si algo no es lícito, pues es ilícito. Dice un principio general de derecho que lo que no está prohibido para nosotros está permitido, ¿no? Eso hablando para los civiles, ¿no? Que recordemos que las autoridades y la policía es al revés. Lo que no está permitido para ellos no está permitido. Por eso tienen protocolos. Tu protocolo es esto. No te salgas de ahí. Tú solamente haces esto, estas son tus funciones y cualquier función más allá de esto de acá pues no es heroísmo, sino es excederte en tu competencia. No debes de entrar ahí. Si un tránsito de un municipio me quiere infraccionar en otro municipio, oye, espérame, esta no es tu jurisdicción. Si quieres puedes ponerme la puerta, pero te la voy a tumbar por el hecho de que yo no pertenezco a tu municipio. Ahorita no estamos en tu municipio y tú no tienes ninguna especie de injerencia aquí, o sea, de jurisdicción. Tu jurisdicción es en tu municipio, no aquí. Entonces, por ejemplo, eso es excederse en hacer algo que no está en su protocolo. Tú puedes multar dentro de este margen de territorio, ¿no? Fuera de ese margen, tú no deberías de poder estar multando o haciendo tus labores ahí. ¿Ok? Eso es problema del otro municipio. Para ello, inclusive, ya estamos empezando a entrar en el tema de nulidad, que en ese caso tenemos nulidad absoluta y tenemos nulidad relativa. La nulidad absoluta es cuando en la ley no dice nada. Y justamente hablando de esto, que lo que es permitido, más bien, o sea, lo que no está prohibido está permitido para los civiles, no para las autoridades, como dije. Justamente tiene que ver mucho con la nulidad, porque si intentan hacer algo que no está, o más bien que sí está prohibido directamente, ¿no? Ahí pues entraríamos con esto de la nulidad. Por ejemplo, insisto, tal vez no es el mejor ejemplo, pero el ejemplo del contrato entre personas que robaron un banco, pues eso por supuesto tiene que ser nulo. O sea, no se va a ejercer el poder para hacer que efectivamente se dividan a mitades el botín. Ahí, por ejemplo, pues eso es algo que va en contra de la ley. La nulidad absoluta se ejerce cuando directamente eso de ahí está viciado, o sea, es algo vicioso, es algo que atenta contra la ley y contra inclusive la idea de la ley. Porque justamente hablando en escuelas de interpretación,
hablamos de que una parte de la interpretación tiene que ver también con el sentimiento del legislador. Más allá de lo que dice textualmente la ley, bueno, ¿qué es lo que el legislador trataba de decir con eso? Y hay veces en las que las leyes a veces hasta están mal redactadas, ¿no? O sea, el legislador muchas veces se equivoca y tal cual, ¿no? Pero se equivoca en lo explícitamente rígido de lo positivo en la ley, en la letra por letra. Pero tal vez en la idea que el legislador tenía con eso, en eso no se equivocó. Y ya que tal vez lo que dice, por ejemplo, se contradice o no tiene sentido, bueno, la idea con la que propuso esa ley y se impulsó esa ley o ese artículo o lo que sea, con eso es lo que se puede argumentar. Y tal cual, es perfectamente argumentable, ¿no? El sentimiento del legislador. Pero bueno, ahora hablando de eso y hablando de situaciones que no son directas y absolutas como eso, no viene la ley y no, o sea, es nulo, se anula, vamos. Por otro lado está la nulidad relativa, que eso es algo un poco más peleado. Es algo que se tiene que argumentar, se tiene que alegar, o sea, se tiene que llegar a la conclusión de que eso definitivamente debería de ser nulo, ¿no? Y se dicta la sentencia por la nulidad de determinada situación o determinado documento o algo por el estilo, que algo es nulo. Yo la verdad me llega mucho la palabra impugnar al respecto. Insisto, es meramente mi opinión. Por ejemplo, no sé, el hecho de que eh, hubo una vez un caso donde acompañé a una compañera que tiene una empresa, ¿no? Y había su socio fallece y le deja su parte de la empresa a sus hijos, ¿no? Pero uno de ellos tenía 17 años, o sea, estaba unos meses de cumplir 18 y aún estaban en esa cuestión sucesoria de, pues bueno, de pasarle las acciones de la empresa a sus hijos, ¿no? Pero hacer esa junta esa junta creo que sería una junta extraordinaria, ¿no? Para hacer todo eso, no se puede hacer frente a notario porque el notario, o sea, los notarios dijeron, no, nosotros no nos metemos con ahí porque es un problema enorme meter a menores de edad en esto, ¿no? Se tiene que hacer un juicio, y a veces hasta lleva tiempo, ¿no? Hasta les queda mejor esperarse que el hijo sea mayor de edad porque esto es un problema enorme y nosotros no nos metemos ahí, ¿no? Eh, y nos dijo, o sea, nos dieron la opción de, pues pueden hacer la junta sin el menor y sin problema, ¿no? Y yo ahí levanto la mano. eh, Disculpe, licenciada, pero la cuestión está en que si lo que no es válido al inicio, o sea, lo que no es legítimo al inicio, no se hace legítimo con el tiempo. Si tenemos esa reunión sin el hijo, tal vez por un tiempo se asuma como legítima, pero en el momento en el que el hijo reclame o algo por el estilo, en ese momento nos la van a impugnar, porque no se puede quedar como, o bueno, o sea, claro, si nadie dice nada, pero eh, es muy posible que nos la puedan tumbar y pues es de Oquis, ¿no? Y ella dijo, bueno, sí, de hecho sí. Y pues bueno, ahí, porque mi compañera estaba de acá, pues sí, ¿verdad? O sea, bueno, y creo que salvé el día, ¿no? Pero eso es un principio general de derecho, lo que no es legítimo al inicio no se hace legítimo con el tiempo. Ahí realmente también se contradice un poco con la prescripción, por ejemplo, ¿no? O sea, o inclusive con la caducidad. A mí se me hace una contradicción a este principio, ¿no? Bueno, supongo que todo tiene excepciones. Vamos entonces a pasar a los actos consensuales, actos formales y actos solemnes. Lo consensual, bueno, la palabra consensual tiene que ver con el hecho de que las partes involucradas se encuentren de acuerdo, que genuinamente se encuentren de acuerdo. Es, hay veces en las que los actos a veces de misma palabra se pueden llegar a ser válidos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de criterios de forma, justamente dentro de la forma, que es lo que viene. La forma básicamente es, válgame, la forma de hacer las cosas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que hacer? Hay cosas que no requieren la gran cosa, o sea, que meramente con manifestar la voluntad, a veces incluso de forma verbal, con eso es suficiente para algo, ¿no?
Por ejemplo, ahí entramos en los actos consensuales. Los actos formales son los que tienen ya algunas otras especificaciones más claras que se tienen que hacer. Y por último, los actos solemnes. Solemne tiene la definición de algo que tiende a hacerse año con año, ¿no? Así se utilizaba en Grecia, ¿no? Algo solemne era, por ejemplo, una festividad o algo que se acostumbraba constantemente, ¿no? Básicamente los actos solemnes son los que ya son un poco más rígidos y más estrictos. Su forma es de manera en la que tienes que seguir esto, esto y esto. Por ejemplo, para casarse es necesario que sea frente a un oficial del registro civil. Y ahí, por ejemplo, ya estamos hablando de una solemnidad. Algo que se acostumbra, que ya está estipulado, que ya está hecho y tal cual. O sea, tiene una sola forma, por así decirlo, ¿no? Que bueno, tal vez no sea el mejor ejemplo porque pues también, o sea, me puedo casar por poder, o sea, es un trámite no personalísimo, sino es algo personal. O sea, y yo puedo estar en otro estado y firmarle un poder a un amigo para que venga y me case, ¿no? O sea, así que sí, bueno, tal vez, insisto, por eso no sea el mejor ejemplo, pero la idea de que es algo que tiene requisitos muy específicos, estamos hablando ya de algo más solemne. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de las personas jurídicas. Prácticamente tenemos dos, que tenemos a la persona física y la persona moral. ¿Qué es una persona física? Una persona física es lo que podemos entender como un particular, una persona. Yo, por ejemplo, ¿no? Que estoy hecho de carne y hueso y eso a mí me da mi goce y mi ejercicio de derechos, ¿no? Básicamente puedo obtener derechos, o sea, y puedo tener también obligaciones, ¿no? Tal cual. En cambio, una persona moral, vamos a poner un ejemplo de una persona moral privada, no sé, Soriana, ¿ok? Soriana, por ejemplo, comete un delito de fraude contra mí. Valiéndose de mi error o valiéndose de algo, me obtiene un beneficio al respecto, ¿no? Vamos a suponer, una empresa, vamos a suponer Soriana, obtiene esto de mí, ¿no? La cuestión está en que yo no puedo agarrar a Soriana y meterlo a la cárcel, por ejemplo, ¿no? No se puede. Eso entonces no es una persona a la cual sea de carne y hueso, sea física, ¿no? Pero entonces, si no hay pena sin ley, ni ley sin pena, pero si hay ley, hay pena, y si hay una ley que dice que cometiste un delito contra mí, tú, Soriana, lo cometiste, pues, ¿qué hago? ¿Meto a todos los directivos a la cárcel o cómo funcionaría? Pues no, resulta que sobre quien estoy procediendo es contra Soriana. No estoy procediendo contra ninguna persona física, sino contra una persona que es el conjunto hecho por muchas personas que al final del día acaba llamándose Soriana, ¿no? Y estoy procediendo contra Soriana, no contra las personas que lo crearon, que lo conforman, porque los directivos ni siquiera me intentaron estafar, sino que fue el cajero que hizo algo a nombre de Soriana, ¿no? Fue un trabajador o algo que pues sí, me estafó, me robó, lo que sea, y pues bueno, desde ahí, pues sí, tengo que proceder pero contra alguien, ¿no? Y el trabajador, bueno, ahí es un mal ejemplo porque ahí tendría que proceder contra el trabajador, eso fue un delito individual. Pero hablando de, no sé, Soriana que estafó a mucha gente o el típico caso de Ticketmaster, ¿no? En el cual vendía boletos de más, por lo tanto muchas personas que pagaron su boleto se quedaban afuera. Eso es un fraude, por supuesto, ¿no? Pero pues no estás procediendo contra una persona porque una persona no fue quien lo hizo, fue Ticketmaster. Entonces Ticketmaster tiene que hacerse responsable porque hay una pena por lo que hizo, ¿no? No hay ley sin pena ni pena sin ley. Entonces, básicamente para proceder contra este ente llamado Ticketmaster, que ese es un muy buen ejemplo, olvidemos Soriana, en ese caso es Ticketmaster, ¿no? Quien, ya son 24 minutos, voy a tratar de ir más rápido, ¿no? Es Ticketmaster sobre quien tengo que trabajar. Entonces ahí, por ejemplo, en materia de protección al consumidor, en materia inclusive, o en diferentes materias, ¿no? Hay varias cosas que se pueden hacer ahí, pero lo que se busca en ese caso
es que, pues bueno, se le multe, que repare el daño, porque toda persona que genere algún daño tiene la obligación de repararlo, ¿no? Es el principio de reparación de daño, ¿no? Ahí en ese caso, Ticketmaster como empresa, como una persona moral, como ese ente creado por otras personas llamado Ticketmaster, está obligado a reparar el daño que hizo, ¿no? Queda clara la... Bueno, no me pueden responder, pero bueno, ahí con eso busco esclarecer la diferencia entre una persona física, que si yo estafo a alguien, pues bueno, yo tengo que ser procesado penalmente. Mientras que a Ticketmaster, pues no lo puedes meter a la cárcel porque pues es un nombre, es un ente que no tiene físico, no tiene carne y hueso, no es una persona, sino es un ideal hecho entre varias personas, es una marca, por así decirlo. Y existen públicas y privadas, ¿no? Una persona moral pública, por ejemplo, pues es cualquier secretaría o cualquier instancia de gobierno, ¿no? Ahí inclusive hasta hablamos del Estado, que sí es representado, por ejemplo, por el Poder Ejecutivo, pero, pero en sí, o sea, es un ente llamado Estado, ¿no? O sea, el Estado es el responsable. Si bien alguien da la cara, pues eso nos indica que esa persona sea el Estado, ¿no? Eh, Y pues bueno, ¿cómo inicia cada uno? Por ejemplo, una persona física pues inicia en el momento de su nacimiento a la hora de registrarse, ¿no? Con eso pues ya queda validado su existencia, mientras que en la persona moral, pues bueno, inicia con su acta constitutiva, que es como que su acta de nacimiento, por así decirlo, en el cual ya es reconocido como una persona moral. Ticketmaster, por ejemplo, pues lo tuvo que hacer también. O si es una persona moral pública, pues bueno, por decreto de la autoridad competente. ¿Ok? No solamente de la presidenta o del presidente o de quien sea el poder ejecutivo, sino, por ejemplo, un alcalde, por ejemplo, puede fundar una secretaría municipal, o sea, y sin problema. Y sí, estamos hablando del poder ejecutivo, pero realmente es una extensión de él, ¿no? O sea, el poder ejecutivo recae en el presidente de la República. Entonces, ahí, por ejemplo, pues no es directamente desde ahí, o el poder judicial también puede llegar a hacer algunas cosas al respecto, ¿no? Mm, bueno, con eso terminamos el tema de personas físicas y personas morales, que son los tipos de personas jurídicas. Um, a ver. Bueno, con eso ya vimos hasta la distinción entre persona física y moral. Todos los demás temas me parece que tal vez no nombrados de manera estricta, pero me parece que todos lo alcanzamos a ver por acá, ¿no? Mm, ya con ejemplos y ya con todo esto, disculpen, el punto es entender, pues bueno, qué es cada una de ellas, ¿no? ¿Qué son las personas jurídicas? ¿Ok? Mm, a ver, un momento, por favor. Es que me estoy perdiendo aquí en el cronograma. Ok, creo que entonces ya con esto estamos pasando al último punto, que es el punto del registro civil. El registro civil es una instancia que se encarga bueno, o sea, de llevar el control de que, bueno, o sea, la parte del registro es muy interesante porque eso justamente permite llevar un control de, bueno, cuántas personas viven aquí, cuántas personas nacen, cuántas personas tienen hijos incluso, ¿no? Cuántas personas están en matrimonio y bueno, un montón de cosas, ¿no? Para ello también, por ejemplo, para el matrimonio, o sea, si bien tiene que ser frente al registro civil,
también es necesario que esté notariado el matrimonio. Con eso no hay ninguna duda de que ese matrimonio efectivamente se celebró. Que bueno, básicamente el notario es alguien que da fe a que algún hecho o inclusive hasta algún acto efectivamente se dio. O sea, una vez que un documento se encuentra notariado, no hay forma de negar que eso llegó a ocurrir. ¿Ok? Pero bueno, vamos a pasar al objeto del derecho civil, que es básicamente el objeto es lo principal y lo que ya vimos al respecto, por lo que le doy algo de razón al francés, que es básicamente regular, pero regular significa también encarrilar a la sociedad, ¿no? A la hora de que regulas algo, le dices a la sociedad o a un cúmulo de personas en el cómo deben de ser las cosas. Estás poniendo las reglas a la hora en la que regulas algo, ¿no? Y llevar ese control que da la regulación permite muchísimas cosas, muchísimo avance, ¿no? Es regular y la organización, básicamente, de toda la civilización. Civil viene de civilización. Un civil es una persona que es dentro de la parte, o sea, dentro de una civilización, ¿ok? Entonces, sí, básicamente es un aparato de regulación y de control civil, en mi opinión. Y organización, sobre todo, organización civil. Vamos a pasar al objeto, que básicamente esto tiene mucho que ver con el interés social. ¿Cómo explicarlo? A ver, ¿cómo lo explico? De hecho, bueno, básicamente es es el regular y es el interés social en sí. O sea, regular mediante por ese interés social. A ver, organización y funcionamiento del registro civil. Básicamente esto va en descendencia porque, pues bueno, va desde la presidenta, o sea que bueno, ahorita tenemos una presidenta para cuando se hizo este video, y se va bajando hacia las direcciones hasta bueno, pasando por el secretario general de gobierno. Eh, Después, una vez del secretario general, se desprenden, por así decirlo, los órganos del registro civil, en lo cual cada uno de ellos, cada registro civil, pues tiene a su director y después de eso, pues bueno, ya tienen a su personal, ¿no? Cada director tiene en algunos casos su director o tiene a sus coordinadores. De sus coordinaciones, pues bueno, están sus trabajadores, entre los cuales pueden estar los oficiales del registro civil. ¿Ok? Eh, Eso es en cuanto a la organización, que insisto, va desde el Poder Ejecutivo hasta secretario de gobierno, hasta cada una que regula a los directores, y bueno, de los directores se van para abajo en cuanto al organigrama, ¿no? Que hablamos de coordinaciones y hablamos de inclusive a veces hasta subcoordinaciones, pero ahí ya en cada dirección, por así decirlo, pues bueno, se tiene que ver las necesidades y ver qué puestos se abren o qué puestos no son necesarios. ¿Ok? Actas de registro civil es lo siguiente. Perdón, es que esto se traba un poco. A ver, un momento. Bueno, básicamente sí, a lo que veo sigue actas de registro civil. Básicamente cada situación en la que el registro civil interviene, haciendo sus funciones por supuesto, se tiene que hacer un acta de eso, ¿no? Y pues bueno, hay distintos tipos de actas al final del día. Esas actas se van juntando en libros, en estos libros de registro civil, los cuales
se tienen que ir integrando para tal efecto dependiendo del tipo de acta que se hizo, ¿no? Eh, eh, Dentro del libro, pues bueno, o sea, están los apartados de cada tipo de acta que se integran y pues al final el libro queda armado y tengo entendido que se hace un proceso entero al respecto, ¿no? Un proceso en el que, pues bueno, ese libro se tiene que como que subir, por así decirlo, y se tiene que integrar a algo que se llama un apéndice. Que un apéndice, de hecho en la anatomía humana, un apéndice es en donde se conjuntan un montón de cosas, ¿no? Un apéndice en libros, por ejemplo, pues bueno, es juntar muchísimas obras, muchísimos libros, por así decirlo, y ese conjunto se le llama apéndice, ¿ok? Que eso igual recuerdo que es algo que de todas maneras iba a explicar, ¿no? Los apéndices. Que bueno, de todas maneras, ya con eso sí, si bien el principio más bien el concepto de apéndice, que con eso ya estamos hablando del concepto de acta, inscripción y apéndice, ¿no? Eh, las personas que intervienen en el asentamiento de las actas del registro civil, que en ese caso, bueno, ya hablamos del organigrama, de los que va de todas las autoridades que intervienen en el proceso de registro civil. Mm, es posible llevar actos de registro civil celebrados en el extranjero, por ejemplo. Para eso, bueno, estamos hablando un poquito más ya de derecho internacional, pero bueno, hay que recordar que existen órganos de México en otros países, ¿no? O sea, llamados embajadas o llamados consulados incluso, perdón, incluso en donde hay autoridades mexicanas que se encargan de llevar cualquier caso, o bueno, muchos de los casos, ¿no? Que pueden llegar a presentarse en el extranjero, ¿no? Eh, ya hablamos de los libros, ya hablamos de las actas de registro civil y sus requisitos y las anotaciones. Bueno, dentro de los requisitos casi de ley, en cada uno de estas de acá es necesaria la presencia y la intervención de un oficial del registro civil. Hay varios tipos por ejemplo, hablando de un divorcio, ¿no? Pues bueno, al final quien tiene que casar a la persona es un oficial del registro civil. Pero está, pues bueno, el divorcio incausado, que es sin causa, por así decirlo, pero no se necesita causa y basta con que uno de los dos no quiera divorciarse. Está el divorcio voluntario, en el cual ambas partes están de acuerdo en disolver la sociedad conyugal. Y por otro lado está el divorcio administrativo, en el cual no hay bienes que separarse, no hay hijos y prácticamente no hay tema. Lo único es disolver el matrimonio y ya está. Y de hecho es bastante rápido, o sea, es casi como registrar un hijo, ¿no? Van frente al oficial de registro civil y disuelven el matrimonio y ya está. O sea, es algo súper rápido, es algo que se hace pues casi que al momento, o usualmente al momento. Voy a tomar un poquito de agua. Y ahí en este ejemplo de los divorcios, pues bueno, estamos hablando también de de tanto de requisitos, por ejemplo, como las instancias del registro civil que intervienen en todo esto, o sea, en los procesos. Vamos a ver, ¿qué más me falta? Pues bueno, mm, dentro de los libros de registro civil, bueno, básicamente podemos entender como que los tipos, ¿no? De trámites, por así decirlo, que se pueden llegar a hacer, en los cuales el registro civil está de por medio. Hablamos, por ejemplo, de nacimientos, de reconocimiento de hijos, ¿no? Que de hecho este puede ser de manera voluntaria, puede ser adquirida, puede ser, justo lleva un caso de eso, ¿no? Adopciones, por ejemplo, de matrimonios, divorcios, eh, incluso hasta hablando de, por ejemplo, de fallecimientos, ¿no?
de funciones y varios otros como que temas, ¿no? En los cuales se van integrando los libros. Y pues tal cual, es lo que puedo explicar sobre los libros. Y yo creo que con eso ya sería todo lo que hablamos del registro civil o lo que conforma en sí el registro civil. Ya hablamos de los libros, actos de estado civil, hablamos del extranjero, hablamos celebrados en el estado. Sí, ya con esto he abarcado todos los puntos que, vaya, que fueron 40 minutos, ¿no? He abarcado todos los puntos que tienen que ver con los temas y conceptos que vimos durante el curso de Derecho Civil del primer bloque. Nos veremos aquí para los siguientes bloques en los siguientes exámenes. Muchas gracias, tengan un muy bonito día y pues nada, nos vemos en clase. Gracias.